nos estará acompañando con esta charla para fortalecer nuestros conocimientos en farmacología básica. Estamos seguros de que será un espacio lleno de aprendizaje y de gran utilidad para todos, así que los invitamos a participar, resolver sus dudas y aprovechar al máximo pues esta oportunidad. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Kevin. Adelante, Kevin. Muchas gracias, Alejandra. Buenas noches para todos. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando antes de comenzar? Sí, sí se escucha. Vale, muchas gracias. Bueno, de nuevo buenas noches. Pues hoy vamos a revisar brevemente lo que es la farmacología de los antimicrobianos. Sobre todo nos vamos a centrar en los mecanismos de acción y algunas consideraciones que debemos tener en cuenta cuando nos enfrentamos a un antibiótico, ¿no? Debido a que pues los antibióticos, si bien son fármacos, se deben manejar con extrema cautela, ya que su poder de acción está determinado por diversas características que vamos a ver a continuación. También es pues, importante recordar que estos fármacos no simplemente actúan como otros fármacos, por así decirlo, que no actúan sobre algo vivo como son las bacterias, sino ante mecanismos específicos o fisiológicos que tienen otros medicamentos. Pero en el caso de los antibióticos, estos van a actuar sobre organismos vivos como son las bacterias. Entonces, de esto depende mucho de si los podemos seguir usando en un futuro o no, como lo vamos a ver a medida que avance la charla. Entonces, bueno, para empezar, agradecer al grupo de interés de infectología, ya que pues este grupo realmente eso es lo que quiere, ¿no? Que nosotros indaguemos más, que conozcamos más sobre las enfermedades, sobre todo infecciosas, ya que pues de esto dependerá el manejo en medicina, ¿no? Y pues en este ámbito en medicina general. Bueno, entonces, un poco de historia antes de empezar. Miren que los microorganismos pues no es algo nuevo en nuestro mundo. De hecho, las bacterias son los organismos más viejos que existen. Hace millones de años pues ya han sido dueños de este mundo y lo seguirán siendo incluso con o sin nosotros. Eh, lo que me llamaba la atención en este artículo era que, por ejemplo, decían que o sea, casi el 70% de antibióticos que tenemos en nuestro arsenal son de origen natural, o sea, los humanos han detectado o han descubierto eh, sustancias que generan otras bacterias u otros reinos, como pueden ser, por ejemplo, los hongos, que crean un ambiente que no favorece algún cierto tipo de bacterias. De estos, el 70% vienen de los actinomicetos. Es importante destacar que desde que se descubrió la penicilina, si bien existían antibióticos antes, ya como el salvarsan, perdón, no fue la penicilina la que realmente empezó con el auge en sí. Por eso incluso Alexander Fleming, pues después de haber descubierto esto, revolucionó básicamente la medicina, porque anteriormente, no estamos hablando hace mucho tiempo, estamos hablando casi de 80 años aproximadamente, una persona que cursaba con una infección tenía una muerte asegurada, ¿sí? Porque no había el método para poderlos tratar. Otra cosa importante de esto es que los antibióticos, aparte de ser producidos por organismos vivos, sobre todo bacterias que están en el suelo, también tienen un rol, pues naturalmente, ¿no? No el que lo usan los humanos, naturalmente es para controlar eh, los ambientes que se tienen en el suelo con cierto tipo de bacterias. Entonces, podemos decir que era como una regulación que tenían las mismas bacterias para mantener el equilibrio de especies en el suelo. Sin embargo, pues como les digo, los seres humanos han descubierto la forma de usarlas a favor nuestro, pero eso tuvo unas implicaciones. Entonces, como ustedes pueden ver en este gráfico, voy a poner aquí el cursor. Para 1940 ya se había desarrollado como tal el uso clínico de la penicilina, y de aquí ya venían otro tipo de antibióticos, como ustedes ven, que los vamos a ver más adelante. Por ahora solamente sepan que ya estaba en desarrollo. Sin embargo, miren que para el año 1960 ya se detectó la primera resistencia, que son los MRSA o
el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, desde ahí ya estos antibióticos, como por ejemplo la penicilina, ya no iban a ser tan efectivos, ¿sí? Y también, bueno, otra cosa que vamos a hablar es cómo la resistencia pasa entre bacterias a bacterias, ¿no? Y sobre todo es porque no es que esta resistencia haya aparecido de nuevo, sino que realmente ya había bacterias que en sí mismas podían resistir a estos antibióticos porque, como les digo, estas especies que competían en el mismo ambiente y querían salir unas sobre otras. Entonces, no fue sino hasta que los humanos lo usaron específicamente que lograron, por selección natural, obviamente, escoger las bacterias que iban a resistir a estos mismos antibióticos. Bueno, miren que por acá ya llegando bueno, cerca de los 90 ya se descubre el último antibiótico natural en sí, y ya de los 2000 empiezan los diversos problemas. Desde los 2000 ya se empieza a ver incluso resistencia de la vancomicina, ahorita la vamos a ver con detalle para entender mejor esto. Y la resistencia a la colecistina, que también es algo muy importante porque se cree, ¿no? Bueno, en los documentos se mira que el mecanismo de acción de este medicamento es tan potente porque resulta ser que utiliza o sea, una forma para destruir la membrana celular externa de las bacterias, pero ya se encuentra una resistencia. Y ahí cerca de la década de los 10.000, de los 10, perdón, es cuando ya la ONU declara como un hecho fundamental el que los seres humanos desarrollen, creen o combatan la resistencia antimicrobiana, porque se cree que para el 2050 esto va a ser un problema enorme. Si la pandemia de COVID, que fue causada por un virus, ya fue un problema, realmente que haya una bacteria la cual no se pueda tratar con un medicamento y sea realmente efectiva para evadir todos o sea, las formas en cómo tenemos de detenerlas o de poder hacer algo contra las infecciones, pues básicamente nos va a llevar a un problema muy grande, ¿no? Pero todavía puede haber un futuro más prominente. Entonces, miren, los actinomicetos, como les digo, engloba casi todos los antibióticos que conocemos de forma natural, o sea, nosotros utilizamos sustancias naturales que son creadas por bacterias y luego sintetizamos esas sustancias para crear antibióticos. De nuevo, los seres humanos han inventado antibióticos, pero es un espectro muy reducido. Aquí vemos una foto de lo que son los actinomicetos, los microorganismos responsables de crear estos antimicrobianos, ¿listo? Entonces, bueno, espérenme un ratico, voy a traer una libreta porque aquí se me olvidó traerla. Denme un minutico nomás y ya vuelvo. Bueno, qué pena que tenía aquí los datos anotados, Brenda. Entonces, como seguimos, pues nosotros vamos a ver la estructura de las bacterias, las estructuras especializadas y la relevancia clínica y la morfología. Lo he dividido en varias partes para entenderlo, ¿listo? Entonces, de la estructura bacteriana, nosotros vamos a analizar un grupo específico de bacterias, aunque no es el único, pero sí es como uno de los más importantes debido a que realmente en el tratamiento antimicrobiano para medicina general nosotros debemos saberlo como tal. Entonces, ¿cuál es ese? Bueno, esta frase pues la escogí porque es muy importante, o sea, sobre todo cuando en medicina, por ahí cuando estaba viendo farmacología, se decía que uno no solamente debe pegarle a las bacterias con lo último que hay. ¿Por qué no? Porque las bacterias tienen que ir escalándose. Eso con el único propósito de que nosotros no desarrollamos, o sea, no desarrollemos la resistencia en estas mismas. ¿Listo? Entonces, miren, que sin entender la bacteria, el antibiótico solo es un fármaco, al entenderla es un arma de precisión y realmente es así, porque conforme vayamos viendo los fármacos, ustedes van a ver que
existen fármacos específicos y su mecanismo de acción es tan específico que no se necesita inundar a la persona con bacterias o con el último medicamento que hay porque realmente puede servir el principal, ¿listo? Entonces, aquí miramos una reproducción, como ustedes ven, las bacterias se dividen continuamente. Aquí al pasar los minutos, pues esto ya serían determinado en horas de una sola, miren todas las que se hacen. Y bueno, esta es una representación ilustrativa, más bien es una fotografía de ¿cómo es que se llama esto? Es microscopía electrónica, pero tiene colores, o sea, no es que la microscopía electrónica tenga colores, sino que le dan los colores. Las bacterias, algo muy importante es que viven en todo lugar, ¿sí? En todos los lugares donde ustedes crean posible en el mundo van a estar las bacterias. Y ese es realmente el auge de ellas. O sea, realmente controlan el mundo y son necesarias, ¿no? O sea, también esa es la otra parte que, aparte de las infecciones y todo eso, las células, las bacterias también cumplen un rol fundamental en el mantenimiento de los ecosistemas del mundo, ¿no? Y también de nuestro cuerpo. Bueno, entonces para empezar, vamos a hablar de la morfología bacteriana, sobre todo la estructura, y lo podemos hablar entre unos componentes universales, o sea, que casi todas las bacterias lo tienen, y este va a ser una membrana, pues citoplasmática, obviamente, de la capa lipídica que ya la conocemos, que es, pues en todos los los organismos, pues se dice que este es un modelo de mosaico fluido, ¿no? En el cual, pues las proteínas, todas las proteínas transmembrana como poros y todo esto se van a estar moviendo libremente. Aquí es donde algunas dianas van a ser importantes, como son las polimixinas, ahora las vamos a ver a detalle. Bueno, el citoplasma es donde todo ocurre, pues ese medio separado del medio externo, que es donde realmente también hay unas dianas bastante importantes. El cromosoma bacteriano también es muy importante porque aquí pues se guarda la información como tal de la bacteria y también existen medicamentos específicos para eso. Los ribosomas, también muy importantes porque recuerden que los ribosomas son los que nos ayudan a construir las proteínas, pues desde los péptidos hasta las proteínas más complejas, ¿no? La pared celular, bueno, y esta es una parte importante, porque de aquí nosotros vamos a definir dos tipos de bacterias que son las gram positivas y las gram negativas. Esta pared celular de hecho, es una de las más fundamentales porque de aquí fue de donde el primer antibiótico desarrollado impactó. Sin embargo, las bacterias pues tienen sus mecanismos para poder defenderse de los antibióticos en sí que afectan a la pared celular. La pared celular en estos organismos, como son las bacterias, por ejemplo, los seres humanos no tenemos pared celular. Las que sí tienen son las plantas y las bacterias, pero, o sea, por ejemplo, una bacteria que no tenga pared celular es básicamente muy débil, por eso es una diana tan importante, ¿no? El péptido glicano. Bueno, y hay unos componentes facultativos que hacen que la bacteria se vuelva, por así decirlo, como mejor, pues en el caso de ellas para ser más virulentas. Algunas tienen cápsula, ¿sí? O sea que incluso aparte de tener la pared celular, como el péptido glicano, tienen otra capa adicional de azúcares que la hacen todavía más resistente porque el cuerpo no va a identificar esto como PAMS, ¿no? O como DAMS, pues, en inmunología. Los flagelos también, miren que aquí, por ejemplo, está el Helicobacter pylori, que es muy conocido por su incidencia en cáncer gástrico. Los files y fimbrias, pues, para poderse unir, también como vectores para intercambiar genes de resistencia, lo vamos a ver también. Están los plásmidos, que también son para poder compartir este material genético que causa mejoras en estos microorganismos. Y las esporas, que también son una forma de resistencia, ¿no? Porque los que son formadores de esporas, pues tienen una relevancia clínica bastante importante. Bueno, entonces nosotros podemos clasificarlos por formas, pero esto solamente es como un detalle para mencionar. Miren que hay cocos, hay bacilos, y hay otros como los espirilos y las espiroquetas, pero lo importante es que
algunos los traje aquí a hablarlos es por la importancia clínica que tienen, ¿no? Entonces tenemos el Staphylococcus aureus, que está sobre todo en piel y puede llevar a infecciones leves como las más graves, porque incluso este ha tenido unos genes que modifican la resistencia a los antibióticos, ya lo vamos a discutir. El Streptococcus pneumoniae también, los enterococos, especialmente estos son tienen una alta resistencia a los microbianos, suelen ser anaerobios, eso también es otra cosa, ¿no? Porque pueden existir gram positivos y gram negativos de facultades anaerobias. También hay medicamentos que actúan sobre ellos. Bueno, está la Neisseria meningitidis y la gonorrea como tal, el que causa el gonococo. Tenemos la listeria, el clostridium, los bacilos. De aquí importante, sobre todo la Klebsiella y la Pseudomonas, porque la Pseudomonas, miren que al pasar los años, ella, incluso desde antes de que ella se pudiera tener un antibiótico específico para las Pseudomonas, ella tiene una alta, por así decirlo, para poderse adaptar, adaptabilidad y aparte puede ser formadora a estas famosas las KPC, las que pueden actuar contra carbapenémicos y también algunas como los MDR y los XDR, o sea, son de alta resistencia o múltiple resistencia, entonces son muy importantes, así como la Klebsiella, que es la KPC. El Haemophilus influenzae, bueno, y tenemos la espiroqueta, aquí el treponema, muy importante en la sífilis, entre otros, ¿no? O sea, así como por mencionar los casos clínicos a los que nos vemos enfrentados. Bueno, entonces, bueno, para empezar, como les dije, vamos a definir dos tipos de bacterias, las que son las gram positivas y las que son gram negativas. Las gram positivas, bueno, ¿por qué se llama gram? Porque hay un método para poder colorar, o sea, para poderles añadir color y mirarlas al microscopio. Gram positivas, ¿por qué? Porque es positivo el colorante realmente, el que se agrega en la pared del peptidoglicano, como es tan grueso se ve más violeta, mientras que las que son gram negativas pues también tienen una pared celular que esta es, por así decirlo, al tener una membrana externa y una membrana interna, pues la membrana de peptidoglicano está en la mitad. Esta también se colorea, pero lo hace levemente y al microscopio se ve más rosada. Entonces, por eso esas se llaman gram negativas y gram positivas. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque las gram positivas, miren que solamente tienen una membrana celular, tiene su pared celular y tiene los ácidos lipoteicoicos. Justamente estos ácidos lipoteicoicos también son dianas importantes para poder actuar con los antibióticos en sí, pero la diana más importante es el péptido glicano, porque si nosotros podemos afectar esta pared celular, finalmente la célula no va a tener esta pared, se va por así decirlo, desnudar y la membrana celular que queda es muy débil, entonces la célula finalmente va a sucumbir a la lisis, mientras que la gram negativa tiene sus dos membranas, tanto la externa como la interna, pero aquí lo importante es su membrana externa, porque esta va a ser la diana fundamental en los antibióticos. Asimismo, los lipopolisacáridos, que bueno, en la clase de, de inmunología, como ustedes saben, nosotros tenemos una inmunidad adaptativa y una innata. Estos lipopolisacáridos sobre todo activan esa la innata, pero los lipopolisacáridos, o sea, los LPS también son importantes porque algunos fármacos se van a unir por aquí, van a poder hacer los poros y finalmente podemos acceder al periplasma donde está nuestra pared celular, que es la segunda diana farmacológica. Bueno, y en sí los antibióticos que se conocen sobre todo atacan estas estructuras fundamentales. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque recuerden que todas estas bacterias no solamente pueden llevar a infecciones leves o graves, como puede ser una sepsis. Por eso es tan importante estudiarlas y sobre todo definir el tratamiento adecuado, ¿listo? Aquí pues miren que el lipopolisacárido tiene esta parte sobre el lípido A, que también es una parte antigénica importante. Eh, También están los superantígenos, ¿no? Que algunas bacterias pueden expresar y las cuales son fundamentales en la sepsis son la respuesta exacerbada del sistema inmune. Bueno,
Entonces, como les dije, los gram positivos, miren, aquí tienen la pared de peptidoglicano, es bastante gruesa y retiene el cristal violeta, como les dije, y por eso es el gram positivo como tal. Los ácidos teicoicos, como les dije, también son polímeros que se unen a la pared celular, lo del peptidoglicano, regulan iones divalentes, sobre todo de calcio, y importantes para la daptomicina porque así como funcionan las polimixinas, vamos a ver, ahorita les mencionaré dónde sería la daptomicina, aunque unas actúan en gram negativos y la única sería en gram positivos. Sin membrana externa, o sea, esto quiere decir que no tienen doble membrana como las haría el gram negativo, ¿no? Y los ejemplos de unos gram positivos importantes están los Staphylococcus aureus, meticilin resistentes, el Pneumoni, el Streptococo, bueno, entre otros, como los habíamos mencionado antes. Bueno, y en los gram negativos tenemos que ya la pared del peptidoglicano es más delgada y no retiene como tal el violeta como los positivos. Y esta pared va a ser de 7.8, o sea, muy delgada realmente. Bueno, tenemos una membrana externa y como les dije, sobre todo esta es la más importante porque es la que va a determinar algunas dianas farmacológicas, ¿no? Bueno, el espacio periplásmico, miren que aquí en este espacio periplásmico vamos a hablar de algo que son las beta, eh, ay, bueno, los beta-lactámicos, como lo vamos a ver más adelante, tienen otras que son las beta-lactamasas, ¿no? Que son unas enzimas capaces de destruir a los beta-lactámicos. Sin embargo, hay algunos antibióticos que podemos usar que también son del mismo orden para inhibir a estas mismas. Bueno, y algunos ejemplos, pues ahí están realmente para que los vean, pues no nos centramos tanto en las bacterias, sino en, en cómo se las ataca. Bueno, entonces el mecanismo de acción de los antimicrobianos, pues la diana molecular a la clínica, ¿no? Entonces miren que tenemos una primera diana que es la pared celular, como les dije, o sea, si se destruye esa pared celular, básicamente la bacteria va a ser más débil. También se puede interactuar con la membrana citoplásmica, como les dije, las polimixinas. Mm, también tenemos los ribosomas, el 30, que son los aminoglucósidos, como la gentamicina, entre otros. Los ribosomas 50, como los macrólidos también. La diana que también puede afectar al ADN y al ARN. Y la vía del ácido fólico, que es una parte importante, ¿no? Entonces aquí miren que algunos tienen bactericida entiende así como el que es capaz de matar a la bacteria y el bacteriostático es el que puede detener el crecimiento de la bacteria como tal. Bueno, entonces, para volverla a entender, lo que les dije, lo primero ahorita es entender los betalactámicos, que son los que van a frenar sobre todo la construcción de esta pared celular. Entonces, el peptidoglicano está formado por N-acetilglucosamida, que es el NAC, y el N-acetilmuriático, que es el NAM. Todos estos se unen a una cadena peptídica que es la que está aquí, pero lo que yo quiero que presten atención es estos de ala, o sea, de alanina, de alanina. ¿Por qué? Porque los de alanina van a tener un papel fundamental, sobre todo en la resistencia que crea eh, algunas bacterias, ¿no? Y sobre todo es porque aquí en la de-alanina y de-alanina se va a unir una proteína que se conoce como PBP o proteína unidora de penicilina o proteína de unión a penicilina. Esa proteína es importante porque esa va a ser nuestra primera diana farmacológica, que es básicamente la de los beta-lactámicos. Entonces, ¿por qué el peptidoglicano es la diana ideal? Pues porque miren que, por ejemplo, la primera diferencia es que nosotros, como seres eucariotas, no la tenemos. Eh, Esencial para la bacteria, claro, porque si no la tiene, pues simplemente se va a lisis. Hay unas vías que se pueden atacar también como la mura, ahorita la vemos con otro antibiótico. Miren acá las que les digo, las proteínas de unión a penicilina y los biomarcadores. eh, Espérenme un ratico, es que el perrito quiere salir. A ver.
Ya que pena con ustedes. Bueno, y como les decía, bueno, pues eso, ¿no? Entonces, es importante, miren, bueno, aquí antes de pasar, voy a pasar a la otra imagen que la tengo acá. Ah, no, no, esta no es, perdón. Miren, si ustedes ven aquí, pues tienen los restos de péptido como tal y la unión de unos restos de glicina, ¿no? Y es aquí justamente donde va a interactuar lo que es la proteína unidora de penicilina o de unión a penicilina. ¿Por qué? Porque es que sin ella no se puede hacer ese cambio que hay entre la D-alanina y la D-alanina con restos de serina para finalmente hacer que se una con los restos de glicina. Si no se unen, pues básicamente esta estructura no se puede hacer y la pared celular no se forma. Entonces lo vemos aquí, miren. Eh, tenemos esto, ¿no? Entonces, ¿dónde está el uno? Aquí. Mire, tenemos la síntesis de los componentes del peptidoglicano y el transporte al espacio periplásmico, sobre todo lo que tiene que ver con la mura, que la vamos a ver ahorita más adelante, la formación de las cadenas como tal y esta proteína que les digo que le vamos a decir PBP y ahorita sea la proteína de unión a penicilina, se llama así justamente es porque tiene una afinidad a la penicilina alta, pero no es porque, o sea, se integra y, o sea, se llama así simplemente, pero es de la bacteria. Miren que aquí se une y hace que el NAC y el NAM se unan, obviamente pues intercalan las filas y van formando su pared del peptidoglicano como tal. Entonces aquí lo vemos de nuevo, miren los péptidos aquí y los restos de glicina sobre todo, ¿no? Y lo que les digo, no se vayan a olvidar de la de alanina, sobre todo la de alanina 4 y la de alanina 5, que es la fundamental para hacer estos puentes. Entonces, miren que los beta-lactámicos, ¿sí? Estos antibióticos lo único que cambian es en sus radicales. Por ejemplo, miren, el único que es el anillo beta-lactámico más un anillo secundario es el que crea el grupo antibiótico. Entonces nosotros siempre vamos a tener es esta estructura básica como tal o base para formar nuestro medicamento que corresponde a los beta-lactámicos. Entonces miren que las penicilinas tienen esta forma. Las cefalosporinas, recuerden que van de generación hasta la quinta y tienen esta forma también. Van los carbapenémicos que también tienen esta forma, los monobactámicos, que solamente están como tal el anillo betalactámico, y aquí hay una mención especial que son como el ácido clavulánico. ¿Por qué? Porque estos se dicen que son inhibidores de betalactamasas, como lo dije antes. O sea, las betalactamasas son unas enzimas propias que tienen las gram negativas para inhibir a los betalactámicos, pero, por ejemplo, en combinaciones como esa amoxicilina más ácido clavulánico, tenemos dos medicamentos betalactámicos, pero uno, por así decirlo, entre comillas, va a ser como suicida, que va a ser el ácido clavulánico, mientras que la amoxicilina va a ser finalmente la que se una a la PBP, o sea, a la proteína de unión a penicilina. Entonces, miren aquí, tenemos al beta-lactámico, tenemos a la proteína de unión a penicilina. Esta se va a unir porque compite realmente, compite por esa enzima y la une. Y finalmente esa unión pues ya es irreversible, entonces va a agotar a las PBP. Si estas se agotan, como ustedes ven, yo aumento el beta-lactámico, lo aumento y ya no hay más PBP, pues la bacteria simplemente ya no puede hacer su pared de peptidoglicano, o sea, ya no puede hacer esos enlaces de alanina y simplemente lo que va a pasar es que no se va a formar la pared. Y al no poderse formar la pared, pues se vuelve inestable. La bacteria no tiene su pared íntegra y va a haber poros, va a empezar a hacer una lisis y va a llevar a la destrucción finalmente de la bacteria como tal. Esto por la parte de los betalactámicos. Entonces aquí miren, como les dije, o sea, el anillo betalactámico mimetiza el sustrato que es el de alanina. O sea, básicamente lo que hace el beta-lactámico es ser como esta parte, pero más competitivo. O sea, la PVP tiene una afinidad más alta por el beta-lactámico como tal. Se une de forma irreversible, bloquea y ya no puede hacer el cross-linking, que es el cross-linking básicamente es hacer que ese resto de glicinas que vimos anteriormente en rojo en el dibujo se una con los de alanina, ¿no? La bacteria pues se divide activamente, lo que
crea defectos en la pared y provoca lisis, son bactericidas y tiempo dependientes. Eso es importante, lo de tiempo dependientes, ya lo vamos a ver por qué más adelante, pero es muy importante saber estos conceptos para evitar errores en la práctica clínica, ¿no? Porque a veces se ve que administran, por ejemplo, un beta-lactámico en 30 minutos en lugar de 4 y eso puede ser un error fatal. Bueno, miren, entonces las PVP también varían. Miren esta, por ejemplo, la proteína de unión a penicilina 2A ya es un caso de resistencia. En este caso ya la PVP2A ya no es una proteína que tenga afinidad a los betalactámicos y como tal ya no se va a unir o no les va a hacer caso a los betalactámicos. Y por tanto, en este tipo de proteína, en este tipo de bacterias ya hay que usar otros medicamentos, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, entonces miren que aquí está la clasificación, pues como tal. Y los mecanismos de resistencia que habíamos hablado, están las beta-lactamasas, las PVP que también cambian, sobre todo en los estafilococcus meticilin resistentes. Bueno, también hay porinas reducidas y las bombas de flujo que también sacan el medicamento. Bueno, entonces, como les decía, cuando la PVP cambia, como lo vimos atrás, que mirábamos el mecanismo de resistencia de la PVP2, pues nos quedamos sin arsenal porque decimos, bueno, los betalactámicos ya no sirven y si usted le da un betalactámico a ese paciente, pues no le va a hacer caso a la bacteria porque ya tiene una proteína que mutó. Y ese es el caso que viene acá a continuación, la vancomicina. Entonces, el Staphylococcus aureus, que es el resistente, realmente lo que hace es que esa proteína cambió. Entonces, lo único que hace es ya no trabajar en la PVP, sino que va a trabajar sobre todo es en estos restos. O sea, en la D-alanina 4 y en el D-alanina 5, en el cual se va a unir como si fuera la PVP y al llegar la PVP2, que es la nueva, simplemente no se va a dejar unir y por tanto la pared del peptidoglicano no se va a hacer. Sin embargo, miren que también algunos tipos de bacteria, aunque pues no es tan común, pero ya existe la resistencia a la vancomicina por el gen BAN-A. ¿Qué es lo que hizo la bacteria? Simplemente cambió la D-alanina del espacio 5, la pasó a lactato. Perdón, ay, se me fue, perdón. Es DLAC. Este DLAC tiene menor afinidad porque la vancomicina, como ustedes ven, es una molécula bastante grande y eso también es lo importante. Al ser tan grande, solamente se activa con gram positivos y lo único que hace es unir a 5 enlaces de hidrógeno, que justamente lo hacía a la D-alanina y D-alanina, y finalmente, si ya está del LAC, no va a ser 5 sino 4 y esto hace que haya menos afinidad por la vancomicina y por tanto, pues se desarrolla en sí la resistencia. Entonces, lo que les digo, miren aquí están los enlaces. Esta es la vancomicina y aquí está la de alanina, y miren que si ustedes lo cuentan, 1, 2, 3, 4 y 5 enlaces, pues básicamente es como si esto le formaran un capuchón en el cual la PVP ya no va a entender, pues ya no, o sea, la PVP simplemente pasa de largo porque dice, no, esto no es, o sea, no lo reconoce. Aquí tenemos una imagen eh, pues más ilustrativa. Miren, las bacterias que son vancomicinas sensibles, miren que la vancomicina sería esta azul. Aquí están las cadenas de D-alanina, justamente se forman como un capuchón ahí que ya no deja pasar a la PVP2A. Y pues la pared celular pierde su integridad y no se puede formar. Pero miren lo que pasa con la resistencia. Entonces está este de lactato, así sí es de lactato, que tiene una forma de cuadrado, aunque esto es por síntesis, no es que ocurra así simplemente, o sea, es para ilustrar, y ya no se puede unir la vancomicina y por tanto la PVP2A puede seguir haciendo su enlace entre cadena a cadena y pues posteriormente eso hace que la bacteria básicamente no sufra ningún problema con eso. Bueno, aquí hay otro esquema, miren lo que les digo, aquí están el NAC y el NAM. Está la alanina, la glucina, la lisina, la alanina, y miren que aquí en el 5, sobre todo en el 4 y en el 5 es donde se une, y esto básicamente hace que la PVP2 pues ya no la pueda leer, ¿no?
Bueno, entonces, como les dije antes, si bien el péptidoglicano tiene diversas formas de atacar, también se lo puede atacar desde dentro, o sea, desde que la célula está haciendo su péptidoglicano como tal. Entonces tenemos el mecanismo de acción de la fosfomicina. Miren que si no hay fosfomicina, esta enzima que tiene aquí cataliza a la UDP-N-acetilglucosamida y lo que hace es básicamente ser precursor del peptidoglicano. No es que esta sea un precursor único, como lo vamos a ver a continuación, tiene varios precursores. Entonces, miren, aquí tenemos al UDP-N-acetilglucosamida, tenemos a la proteína, que es justamente la que va a inhibir el, la, la, o sea, el paso para que pueda convertirse como precursor. Y finalmente se forma el UDP en acetilglucosamida enol piruvato. Este de aquí es, por así decirlo, precursor de los anteriores, porque miren esto más complejo que se hace. Entonces, tenemos la parte inicial, ¿sí? Sin la mura, esto no se puede realizar y si no se vuelve perdón, el UDP en acetilglucosamida enol piruvato, pues no se puede fabricar el UDP que sigue, el UDP que sigue hasta formar el pentapéptido, que es finalmente el que sale al exterior y se hace todo el proceso que les dije anteriormente. Es aquí donde este proceso es crítico y ya no se puede activar. O sea, básicamente lo que hace la fosfomicina es actuar a este nivel, al primer nivel. O sea, apenas cuando se está formando ese peptidoglicano, el precursor del primer peptidoglicano, es donde lo bloquea. Listo, entonces miren aquí una comparación, pues no es que sea una comparación, sino que es para de pronto decir las cosas que no dije. Como les dije, la vancomicina se va a unir a estos dos restos, lo que impide que la pared se siga formando por la PBP2, que sería en este caso. Actúan externamente, sí, sobre todo los gram positivos. Son bactericidas lento y tiempo dependientes. Bueno, esto es importante porque también hay un concepto que es el área bajo la curva y la concentración mínima inhibitoria, que la vamos a ver más adelante. Para que la podamos medir, hay que usar un método bayesiano, ¿sí? Sobre todo porque eso es algo que requiere un programa informático para calcularlo. Y miren que también hay resistencia, como les dije, en el BAN A y en el BAN B. ¿En cuáles se usa? Pues sobre todo en el estafilococo aureus metil resistente, en algunos enterococos, Clostridium difícil, y bueno. Pero este Clostridium difícil solamente cuando es colitis, ¿no? Bueno, y en la fosfomicina, como les mencionaba, solamente inhibe el primer paso como tal, o sea, desde que se está haciendo el precursor, son bactericidas de amplio espectro, o sea, tanto gram positivas y gram negativas. Miren que el uso es creciente en multiresistencia. Bueno, y aquí otros aspectos más, pues ahí para que los miren. Bueno, seguimos con con las polimixinas y lo importante de esto, o sea, lo más interesante del mecanismo de acción de esto es que hace mediante un efecto mecánico, o si lo quieren ver así, es electroquímico, ¿no? ¿Por qué? Porque la polimixina en la cabecita, por así decirlo, es positiva y las colas son hidrofílicas, eh, se me fue, son lipofílicas, ¿listo? Entonces lo único que hace es que esta cabeza que están aquí viendo van a unirse por la parte de los lipopolisacáridos que están acá. Entonces miren que aquí están los lipopolisacáridos. Como ustedes ven, los lipopolisacáridos, sobre todo en el lípido A, son muy negativos y por tanto ustedes saben que positivo y negativo se atraen. Entonces estas cadenas de las polimixinas van a bajar hasta lo que es el lípido A y con el lípido A van a empezar a destabilizar. ¿Por qué? Porque estas cadenas que están aquí negativas necesitan de unos cationes que estabilizan la membrana, o sea, como el calcio y el magnesio, que son divalentes. ¿Por qué? Porque recuerdan, o sea, uno no puede tener cargas negativas por ahí libres, porque en cualquier momento eso se vuelve inestable y daña la estructura. Entonces, lo que hace la célula es tener unas concentraciones ideales de estos dos cationes en este lugar, pero cuando llega las polimixinas, lo único que hace es dañar ese equilibrio que hay ahí y se empieza a integrar sobre los lípidos que tiene cada cadena. Entonces eso hace poros que finalmente llevan hasta el periplasma
y luego pueden incluso ir hasta la membrana interna y hacer más poros. O sea, el mecanismo de acción de este medicamento es dañar la membrana externa de los gram negativos. ¿Listo? Entonces, miren, como les dije, los gram negativos necesitan los LPS, desplazan al calcio y al magnesio, que son estabilizadores como tal, porque como les digo, ese lípido A tiene una cierta carga que necesita, pero miren esto importante, la nefrotoxicidad, si bien esto actúa a nivel de las membranas de los gram negativos, ustedes también sepan que nosotros pues también tenemos membranas y puede llegar a afectarnos, entonces por eso son muy nefrotóxicos. Entonces estos medicamentos realmente se usan es como la última opción en esos gérmenes que son muy resistentes. Bueno, los aminoglucósidos. Como les decía, los aminoglucósidos, sobre todo los que eh, están como la gentamicina, la micamicina, la streptomicina, eh, el punto fundamental aquí es la subunidad 30S. Pero antes de hablar de eso, es importante hablar que estos obligatoriamente o actúan más sobre todo en los organismos que son gram negativos anaerobios. ¿Por qué? Porque necesitan realmente que haya un mecanismo de respiración celular aquí que sea muy intenso, o sea, para que el medicamento en sí pueda funcionar. ¿Por qué? Porque se sabe que los aminoglucósidos para atravesar la primera membrana, o sea, la membrana externa, lo hacen pasivamente. Pero una vez están en el periplasma, necesitan realmente de esta maquinaria que tiene la célula para poder funcionar, para poder formar su ATP, y es mediante esta maquinaria que finalmente se mete. Entonces, cuando ya está el aminoglucósido dentro, en la subunidad 30, pues se une a la parte del, espérenme, por aquí lo tengo. Bueno, se une en la parte de la subunidad 30 y es sobre todo de verificación, ¿no? Entonces, cuando está verificando si el anticodón del ARN se está uniendo adecuadamente, pues normalmente, o sea, cuando está sin antibiótico es lo que hace la subunidad 30. Pero cuando se une el aminoglucósido a ese nivel, deja de verificar esos anticodones y empieza a añadir cualquier parte o molécula que esté por ahí, y la proteína es una proteína mal plegada, es una proteína que no es correcta, y estas proteínas finalmente salen a la membrana, se instalan en otros organelos de la misma bacteria y finalmente llevan a la muerte. ¿Por qué? Porque son proteínas no funcionales. Entonces, al ser proteínas no funcionales, básicamente van a desintegrar como tal a la bacteria. Y sobre todo porque también forman el estrés oxidativo en las bacterias, y esto pues sepan que es una señal de muerte celular, ¿no? Bueno, aquí lo mirábamos otra vez, como les dije, esto realmente depende de energía. O sea, yo estaba leyendo, pero decía que no se sabe específicamente cómo es que el aminoglucósido depende enteramente de esto, pero se sabe que es por el intercambio de energía que hay, sobre todo porque depende de esas concentraciones catiónicas que hay ahí. Y lo que les digo, miren, hay una proteína aberrante y esa proteína aberrante pues se inserta en la membrana celular, se va bactericida y pues finalmente acaba con la muerte bacteriana. Pero lo importante de todo esto es que estos aminoglucósidos para darse se pueden dar como concentraciones máximas y no necesitan como los beta-lactámicos mantenerlos en ciertas concentraciones. Bueno, los macrólidos también importantes, pero lo importante de los macrólidos es que se unen a la subunidad 50S, como la acitromicina, ¿sí? Y lo importante de estos es que eh, no nos van a llevar perdón, no van a tener esta parte como los que vimos anteriormente, que necesitaban de esa red de energía que utilizaba anteriormente la célula. Entonces, lo único que va a hacer esto es hacer un capuchón entre la subunidad 50S, y no va a dejar que los péptidos se sigan agregando, otra vez haciendo que la maquinaria proteica de la bacteria se detenga, pero la diferencia con el anterior que lleva a la muerte celular es que este es bacteriostático, ¿no? Bueno, y las fluoroquinolonas actúan tanto en gram
positivos como gram negativos, pero actúan a nivel de ADN. Entonces miren que actúan a nivel de el ADN girasa y la topoisomerasa 4. Yo estaba buscando una imagen más ilustrativa porque estos medicamentos lo único que hacen es unirse a los sitios activos que tienen estas proteínas para poder hacer su mecanismo tanto de desenrollamiento como de separación de cromosomas hijos, pero no hay muchas imágenes, pero la idea es que se meten en estos sitios activos y la maquinaria celular que hace que el ADN se pueda desenrollar y todo se detiene. Entonces, al detenerse, pues no se puede dividir, no se puede fabricar más moléculas y por ende va la muerte bacteriana. Bueno, otro que en este caso, miren que hemos estado viendo gran positivos y gran negativos, pero la mención importante es para el metronidazol, ¿no? Ya que esta actúa en gram negativos, pero los que son estrictamente neurobios. ¿Por qué? Porque el metronidazol es un profármaco. O sea, si el metronidazol no se activa, si el metronidazol no se activa, el metronidazol no tiene ningún efecto activo sobre las bacterias. ¿Por qué? Porque el metronidazol lo único que va a hacer es hacer una especie de rosa, o sea, va a ser un radical libre. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, ustedes saben que todos los seres vivos necesitan formar ATP, ¿no? Entonces, miren que aquí la bacteria también forma piruvato acetil-CoA, pero no lo hace como lo hacemos nosotros en células eucariotas, sino que utiliza ¿qué les digo? Espérenme, aquí lo tengo anotado. Una proteína que se llama la P4, que es el piruvato ferroxidina óxido reductasa, que lo único que va a hacer es hacer que la ferrodoxina oxidada pase a ferrodoxina reducida. Ojo, estas de aquí actúan como aceptora de electrones. Entonces, cuando la ferrodoxina se reduce, o sea, acepta los electrones, el metronidazol se mete en ese intercambio metabólico y recibe esos dos electrones y deja la ferrodoxina oxidada. Al recibir esos dos electrones, pues miren que la estructura molecular, si ustedes se ponen a ver aquí, bueno, esto tiene 4 enlaces, ¿no? Ustedes miren que este enlace que tiene aquí el oxígeno es resonante, o sea, este pasa de acá a acá, de acá a acá, y esta carga negativa también. Pero esto, estando normal, esto es estable, o sea, ahí no hay nada que vaya a hacer que de pronto se escape un electrón, no. Esto es estable. Pero cuando recibe esos dos electrones, miren lo que sucede. Ya no hay ese doble enlace que estaba resonando aquí, sino que simplemente se quedan 3 enlaces y el nitrógeno queda más cargado negativamente porque recibió esos electrones, pero miren que el oxígeno quedó con un electrón ahí que obviamente eso es inestable. Entonces ese electrón inestable apenas coja una cadena de DNA, la va a dañar. Entonces el corte sucesivo del metronidazol a medida que pasa el tiempo daña las cadenas de ADN y pues simplemente la bacteria pues sucumbe al daño irreparable, no irreversible, porque el daño ADN es directo y no se sabe en qué lugar lo va a hacer. Bueno, y ustedes dirán, bueno, y si hace todo eso, hace daño en el DNA, ¿por qué en los humanos no? Porque justamente los humanos no podemos darle esa potencia necesaria que necesita el metronidazol para formar este radical libre. No lo podemos. O sea, realmente las bacterias y sobre todo las anaerobias, son las únicas que pueden darle esta transformación al metronidazol y es ahí cuando se vuelve activo. Y esto solamente sucede cuando el metronidazol ingresa a la bacteria como tal. Bueno, otra cosa importante es el trimetoprim sulfametoxazol. Es muy conocido, luego dicen trimetoprim sulfa. Bueno, ¿por qué es importante? Porque por ejemplo, las células eucariotas o nosotros los seres humanos lo que hacemos es que la vía del ácido fólico, el ácido fólico nosotros lo integramos de la dieta hacia nosotros, mientras que las células lo único que hacen es crearlo ellas mismas. Entonces, ¿de dónde lo crean? Del PABA, que es el ácido paraaminobenzoico. Este pasa por esta enzima, que es el dihidropteroato sintasa y lo vuelve dihidrofolato. El dihidrofolato vuelve a pasar por otra enzima que es el dihidrofolato reductasa y lo vuelve tetrafolato y finalmente el tetrafolato es el que le va a servir para la síntesis de muchas cosas que necesita la bacteria. Pero entonces, ¿qué hace el trimetoprim y el sulfametoxazol? Bueno,
El sulfametoxazol lo único que va a hacer es ser un análogo, acá lo van a ver mejor, miren, el sulfametoxazol es un análogo del PABA. Si ustedes ven, el PABA es muy parecido a lo que es el sulfametoxazol. Aunque aquí dice sulfonamidas base, ¿no? Es que realmente hay más, pero para este caso el sulfametoxazol es muy parecido a lo que es el PABA. Como es muy parecido, va a competir con el dihidroterato sintasa y finalmente al competir no va a poder crear el dihidrofolato. Y si crea algo, esa unión que se hace ahí no es básicamente dihidrofolato. Pero, ojo, puede haber, como esto es competitivo, puede hacer que algo de pava se escape, o sea, que el pava pase y se vaya a la dihidrofolato o sea, se vuelva dihidrofolato y vaya a la hidrofolato reductasa y se convierta en tetrahidrofolato. Para evitar que eso suceda, se añade trimetoprim y es el que va a bloquear al dihidrofolato reductasa y ahí nosotros nos aseguramos que tanto el primer efecto del PAVA como el segundo del dihidrofolato no se realice y por tanto si no hay tetrahidrofolato pues no hay purinas ni timinas ni síntesis de ADN y por tanto se detiene toda la maquinaria celular. ¿Listo? Miren que si nosotros no le agregamos trimetoprim, es un bacteriostático, pero es muy débil. Pero cuando agregamos trimetoprim a estos dos efectos, se vuelve bactericida simplemente. Bueno, entonces nosotros hemos revisado, bueno, aquí nosotros hemos revisado cómo los medicamentos, aunque faltan muchos más, pero si los revisamos todos, pues no nos da la charla, miren que actúan a diferente nivel y eso es lo importante. O sea, algunos actúan a nivel de membrana, algunos actúan a nivel de pared, algunos ribosomal, algunos en el ADN y otros en la vía del folato. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, pues están resumidos las penicilinas, como les dije, el abanco, sobre todo en esta parte de resistencia, los aminoglucósidos, los macrólidos en las subunidades, el metronidazol sobre todo en ese mecanismo de acción tan interesante que tiene, y bueno, entre otras. Listo, entonces, ¿por qué es importante definir qué es un bactericida y un bacteriostático? Bueno, porque los bactericidas nos van a llevar a ese objeto terapéutico que es finalmente matar totalmente a la bacteria. Pero los bacteriostáticos es, por así decirlo, que nos dan un espacio para que el sistema inmune pueda acabar con ellos mismos. Sin embargo, en algunas cosas debemos usar bactericidas. Entonces, ¿en cuáles vamos a usar? Pues en endocarditis infecciosa, bacteriemia, en neutropénicos, meningitis bacteriana y infecciones de prótesis, porque realmente requiere que sea muy específico. Bueno, y ya para acabar, vamos a ver los aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos que se los mencioné antes. Entonces, miren que para entender esto, primero tenemos que hablar de la concentración mínima inhibitoria. ¿Qué es la concentración mínima inhibitoria? Como se dice aquí, se define como la cantidad mínima de antibiótico para para que el crecimiento bacteriano se detenga in vitro. O sea, in vitro quiere decir donde se toma un tubo de ensayo y se mira que la bacteria deja de crecer. Ojo, pero eso es en un laboratorio. Cuando nosotros ingresamos el fármaco a sangre, nosotros estamos expuestos a diferentes variables que pueden modificar esta CMI. ¿Listo? También hay otra que es la concentración mínima bactericida, que es la que va a ayudar pues a matar la bacteria como tal, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos definido la concentración mínima inhibitoria, la bactericida y el índice, ¿no? Entonces, si el índice entre bactericida e inhibitoria es menor a 4, pues se dice que es un bactericida y si es mayor a 4, se dice que es bacteriostático. Bueno, y lo más importante de todo esto es entender los índices farmacológicos, sobre todo la farmacocinética con la farmacodinamia. ¿Por qué? Porque recuerden, la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco, mientras que la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace a la bacteria en este caso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se describen? Bueno, siempre se hace esta imagen que ustedes ven aquí. Y esta imagen que ustedes pueden ver aquí es básicamente a una concentración pico, concentración máxima, sobre esto que está totalmente pintado, que es un área bajo la curva. Sepan que cada vez que se forma una curva, se puede calcular el área que tiene debajo
que la vamos a llamar así como área bajo la curva, o AUC, aquí está como ABC, pero es AUC. Tenemos la concentración mínima inhibitoria, que la define en esta línea puntada, y tenemos el tiempo. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque, bueno, los antibióticos van a depender de estos factores farmacocinéticos y farmacodinámicos. Entonces, miren, por ejemplo, los aminoglucósidos, como decíamos, de la gentamicina, que básicamente iba a hacer que fueran a la subunidad 30. Como dijimos, eso hace que las proteínas se malplieguen, ¿no? Pero depende de qué tan concentrado esté, hace el trabajo. Entonces nosotros podemos dar dosis altas de este antibiótico para que se logre el máximo efecto bactericida en aminoglucósidos. Pero miren, por ejemplo, el caso de la vancomicina en las fluoroquinolonas. Si bien también la vancomicina y las fluoroquinolonas dependen de una concentración, es indispensable que el tiempo también vaya aquí. Por eso se llama área bajo la curva con el tiempo. ¿Por qué? Porque recordemos, la vancomicina, como les dije anteriormente, es una molécula bastante grande, pero para que se una a los de alanina y de alanina necesita un tiempo específico para hacer eso. Entonces, por eso es que se calcula los valles, que por ejemplo en el DEPAR fue algo que le pregunté al doctor Jorge, le dije, bueno, ¿por qué allá se calcula los 15, de 15, de 20 a 30 creo que es? eh, miligramos por decilitro de vancomicina, y es justamente por esto, porque tanto tiempo de exposición debe haber una concentración en sangre necesaria para que la vancomicina haga un efecto, lo mismo las fluoroquinolonas. Entonces, estos antibióticos son eh, concentración, tiempo dependientes. Pero miren que los betalactámicos tienen un papel diferente. Ellos no dependen de la concentración en sí, sino dependen de que el tiempo que pase debe estar por encima de la concentración mínima inhibitoria. Eso quiere decir que, por ejemplo, si la concentración mínima inhibitoria es 4, el antibiótico, o nosotros como lo estemos administrando, la porción libre de ese antibiótico debe estar por encima de esos 4 a medida que pase el tiempo. No importa si está 16 o 20, no. Tiene que estar por encima de este rango. Si no está por encima de ese rango, por ejemplo, un betalactámico lo damos muy rápido, como les decía, a los 30 minutos, entonces va a llegar a un parte pico y sí, por un tiempo va a estar con la concentración mínima inhibitoria por encima. Pero el problema es que cuando, como ustedes saben, nosotros tenemos los riñones y pues esto empieza a filtrar rápidamente y esto cae rápidamente. Entonces el antibiótico puede llegar a una falla terapéutica por no tener en cuenta estos factores. Es aquí donde les decía que se calculaban los valles. Sobre todo se dice que los niveles que deben haber de vancomicina en sangre van de 15 a 20, y estos niveles no deben superar eso. ¿Por qué? Porque es para que no sean tóxicos, ¿sí? Entonces siempre se escucha, por ejemplo, yo sé, los que están viendo internas se dicen, bueno, tenemos niveles de vancocinemia, y es justamente por eso. Sin embargo, en este documento se decía o se sugería que realmente los niveles valle no pueden determinar si el paciente está en unos niveles seguros, sino que se quería que se procure que se utilice el área bajo la curva. ¿Por qué? Porque el área bajo la curva ya no nos habla de niveles valles de 15 a 20, sino que nos habla de niveles entre 400 a 600, que son unos niveles seguros, y aparte de ser seguros, son unos niveles que pueden alcanzar una eficiencia terapéutica. Bueno, entonces, ¿qué es aparte de los patrones farmacodinámicos y farmacocinéticos que tenemos? Como les dije, in vitro, pues es muy chévere porque uno tiene ahí la bacteria y puede ser que los ambientes sean favorables para matarla. Pero cuando pasamos por un proceso de sepsis, esto no sucede así. ¿Por qué? Porque recuerden que la sepsis es una respuesta exacerbada a una infección. ¿Y por qué? Porque ustedes recuerdan los lipopolisacáridos, los superantígenos y todo esto, hacen que se active todo ese sistema innato y ese sistema adaptativo. ¿Para qué? Para que finalmente el volumen, o bueno, el escape del líquido intracelular al extracelular aumente el volumen. Y cuando aumentamos el volumen, hacemos dos cosas que van en contra de nosotros. Entonces, como les dije, el medicamento, si hay 5 litros de sangre, pues en 5 litros va a ser la eficacia. Pero si está en sepsis y sucede todo esto, va a haber un tercer espacio
y esos 5 litros ya no van a ser 5, sino 7. Entonces, en ese caso, el antibiótico habría que aumentarse. El aumento del aclaramiento. Cuando una persona joven está sufriendo un proceso de sepsis, lo normal es que el gasto renal aumente y al aumentar el gasto renal, pues los antibióticos también se van a eliminar de forma más rápida y como lo vimos en las gráficas, seguramente la concentración mínima inhibitoria ya no va a ser de 8 horas, sino en 4. Entonces también habría que cambiar la frecuencia en la que se da ese antibiótico. La hipoalbuminemia también, y aquí es algo paradójico porque si bien la fracción libre depende de cuánto antibiótico se une a la albúmina, es cierto también que esto puede hacer que el medicamento no se quede en sangre, pero pues bueno, esto tiene varias formas de entenderse, pero el tal es que aumenta nuestra fracción libre. Y la enfermedad renal crónica también, ¿por qué? Porque en este caso, bueno, si vemos el del joven, ¿no? Que estaba aclarando rápido el antibiótico, en la enfermedad renal crónica sucede lo contrario. El paciente no puede eliminar de forma efectiva estos medicamentos y se quedan más tiempo en sangre y por tanto nosotros tendríamos que alargar esos tiempos en los que se da el antibiótico. Bueno, entonces, como les dije, ¿está bien dar un antibiótico en 30 minutos o en 4 horas? Bueno, esto es una pregunta bastante interesante, porque miren que, por ejemplo, aquí el meropenem, cuando se dan 30 minutos, miren que alcanza el pico máximo, pero la concentración mínima inhibitoria empieza a caer rápidamente. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, al pasar unas 4 horas va a ser insuficiente la concentración que hay de antibiótico y por ende va a haber una falla terapéutica. Pero miren que si ustedes dan el antibiótico en infusión prolongada, el antibiótico va a decaer más lentamente, pero seguramente el CIM, o sea, la concentración que debe estar entre el 40 y el 60% de la fracción libre, va a ser un éxito terapéutico. Entonces, eso es lo importante de no pasar los antibióticos rápido a pasarlos lentos. Aquí, pues lo que les digo, miren, aquí se dicen en bolos, ¿sí? Cuando una bacteria pues es sensible, pero miren que cuando no es sensible, el CIM puede estar muy por encima y cuando se los da en bolos puede decaer rápidamente y llevar a una falla. Y la única solución que dieron ahí es que se podía hacer esto en infusión continua para mantener esos niveles eh, de CIM por encima de los valores que requiere la bacteria para detenerse. Bueno, otra cosa también es que en pacientes gravemente enfermos, eh, se requiere una dosis de carga. ¿Por qué? Porque miren que cuando uno inicia con una dosis normal, las concentraciones empiezan a aumentar, pero se van a demorar un tiempo. Entonces, por ejemplo, en un paciente con sepsis recomendaban que se inicie una dosis de carga entre 20 a 35 miligramos, kilogramos, por ejemplo, en vancomicina, para asegurar que la terapia, o sea, la eficacia se asegure antes y no esperar todo este tiempo. Entonces, eso nos da tiempo y puede ayudar al paciente, ¿no? Aquí, como les dije, están esta estrategia. Miren que para los betalactámicos, la infusión extendida, para los aminoglucósidos, con una dosis diaria y máxima se puede lograr las metas terapéuticas. Miren que para las fluoroquinolonas, como pasa con la vancomicina, pues esto depende sobre todo de cuánto tiempo pasa el medicamento y la concentración en el cuerpo en sí. ¿Listo? Entonces, miren, bueno, los mecanismos que tienen las bacterias para inactivar estos antibióticos. Entonces, miren que acá están todos los antibióticos que vimos y acá tienen sus métodos de resistencia. Entonces, tienen bombas de flujo, tienen la protección de la diana, tienen modificaciones en la diana, como pueden ser los ribosomales o a nivel de ADN, y tienen inactivación enzimática. Este proceso ¿qué les digo? De adaptación puede ser por plásmidos, puede ser por conjugación. Estos que están aquí parecen robots, pero son unos virus que se conocen como bacteriófagos, que de hecho son muy importantes porque también de ahí se están desarrollando algunas formas de poder matar bacterias, porque esto es una maquinaria celular básicamente. Y la transducción, pues, que pasa de un lugar a otro hacia otra bacteria que le hace conocer esa resistencia que tiene. Bueno, ya esta es creo que la última diapo. El impacto en salud pública, pues muchachos, esto es bastante grave. ¿Por qué? Porque miren que hay unas amenazas globales que la OMS ha catalogado como críticas, o sea que si no se desarrolla medicamentos o formas específicas de acabar con esto, seguramente las muertes que van a haber en el futuro van a ser más asociadas a bacterias
muy resistentes que no se van a poder acabar con nadie. Miren que acá están las pseudomonas, ¿no? O sea, las más peligrosas. Y hay otras que pues ahí pueden ver. Y sobre todo estos organismos matan a los extremos, o sea, a los más pequeños, entre los recién nacidos y los postnatales, y a los más viejitos, porque obviamente pues su sistema inmune no es tan desarrollado como los que están en la mitad de los mismos. Bueno, y ya como reflexión, miren que para el año 2050 se cree que al menos la resistencia a los microbianos lleva a 10 millones de muertes por año, superando incluso el cáncer. Entonces ahí venía la reflexión y es que así como se descubrió el fuego, así como se descubrió la energía nuclear con la bomba atómica, pues que fue la peor forma de descubrimiento, así mismo como descubrieron el ADN y finalmente Alexander Fleming con su descubrimiento de la penicilina, pues falta mucho por descubrir, sobre todo en mecanismos que detengan a las bacterias, porque si no, esto se va a volver un problema muy grave que va a amenazar a la salud pública en los años venideros. Entonces, como reflexión eso, saber que el 70% de los antibióticos son de origen natural y sobre todo algo que decía el artículo era que finalmente ojalá la inteligencia artificial o incluso la computación cuántica sean las salidas únicas al desarrollo de nuevos antibióticos. Eso es todo, muchas gracias.